Sea cada uno de los que estamos aquí presentes bienvenidos a este lugar para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Así, mis hermanos, vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical de esta mañana. Gloria al Señor. Así les invito a que nos pongamos de pie para exaltar una adoración a nuestro Dios, viniendo en palabras de oración. Aleluya. Bendito Dios, vamos a exaltar una oración a nuestro Dios. Bendito Dios, aleluya. Padre eterno que estás en gloria, Señor, te damos gracias, Dios mío. Venimos delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias, Dios mío, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, lo que haces, Señor, porque nos has preservado hasta este día, Señor. Te damos gracias por la vida, por tus bendiciones, Señor, porque pudimos ver la luz del día, un día más, una vez más, Señor. Gracias porque podemos vernos como hermanos, Señor. Gracias porque podemos estar en este lugar, Dios mío, para traerte una alabanza, Señor. Permítenos adorarte con todo nuestro corazón, Dios mío, y exaltar aún a tu nombre, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por los que están aquí presentes ya, Señor, y por los que vienen en camino, Dios mío. Tráelos con bien, Padre, para que juntos adoremos y bendigamos tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, deja que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos enseñe a través de tu palabra, Dios mío, que redarguya nuestros corazones, Señor, y sea el que nos dé, Dios mío, la dirección para poder exaltarte en todo tiempo, Señor. Gracias, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, Señor, gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos, Señor. Toma el control de principio a fin, Señor. Y que nada estorbe tu palabra, Señor, sino que vengamos con el propósito de aprender de ella, Señor, y que seamos nosotros los receptores de ella a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Así, mis hermanos, vamos a dar lectura gloria al Señor, a nuestra escuela dominical de esta mañana, y tenemos como tema el culto pentecostal, y viene en la lección número 17, y vienen varios pasajes bíblicos. Viene San Juan capítulo 4, 23-24, Hechos 4, 31, Hechos 5, 14 y Romanos 12, 1 y 2. Gloria al Señor. Aleluya. Y así vamos a dar lectura a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y los que creían en Jesús y habían creído era uno del mundo, y los hombres y ni mujeres, ninguno decía. Así que, hermanos, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que veáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Porque escrito está, y yo dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua confesará a Dios.
De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios, puede tomar su lugar. Aleluya, gloria al Señor. Y los que van a pasar con sus respectivos maestros pueden pasar al lugar que le corresponde. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Entonces tenemos como tema el culto pentecostal. Gloria a Dios, el culto pentecostal. Ahora, ¿qué es el culto? Dice que el culto cristiano, dice que debe entenderse como la dedicación de nuestras vidas diarias a Dios en unidad de propósitos. El culto comprende a las ceremonias litúrgicas que ofrece la comunidad de redimidos cuando adoran a Dios y glorifican a Cristo. Ese es un culto. Ahora, gloria al Señor. Tenemos 3 objetivos a alcanzar en esta mañana. Y el objetivo número 1 dice que podrá dar gracias a Dios por el don de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Si alguien le puede dar lectura al segundo y tercer objetivo, gloria al Señor. Reconocerá la importancia que posee la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Valorará el significado de la unidad en la vida comunitaria de la iglesia expresada en el culto, adorando al Señor. Aleluya, gracias hermano. Dice la afirmación fundamental: toda la vida del cristiano en su conjunto refleja ser un acto de adoración a Dios. De manera que nosotros, al recibir a Cristo o al estar en Cristo, nuestra vida de servicio a Dios o de adoración a Dios debe de ser continua todo el tiempo, 24 horas al día, a cada día del año. O sea que nosotros como cristianos debemos adorar a Dios en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora, meditando en su palabra y glorificando su nombre. Aleluya. Dice como introducción a esta lección, dice que el culto es un homenaje que el cristiano tributa a Dios. En primera de Crónicas 16, dice del 28 en adelante, dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Y escuche la última frase que dice: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. O sea que cuando venimos a este lugar a rendirle culto a Dios, tenemos que tener una reverencia completa, una reverencia, porque venimos a rendirle alabanza a nuestro Hacedor. Venimos a rendirle una alabanza a Dios y tenemos que tributar a Él adoración. O sea que tributar no solo es dar algo de las bendiciones que nos da Dios, sino que es traer alabanza de labios, alabanza que salgan de lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, el culto es una celebración que expresa la comunión de la iglesia bajo la unción del Espíritu Santo. En el culto, la unidad de la iglesia reconoce a Cristo como el Salvador y Señor de la iglesia. Entonces, el culto es o tiene que girar, o todo lo que se diga o lo que se haga gira en torno al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no es a Él que se le da la gloria, no es culto. Si no es a Él al que se viene a adorar aquí, no se viene a hacer nada. Simplemente solo es un pasatiempo o solo es algo que se está cumpliendo o se hace por hacer nada más. Pero nada es más importante en nuestras reuniones que exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque solo Él merece toda adoración. Aleluya, bendito Dios.
Dice que ese culto se tiene que expresar con regocijo y acción de gracia en las alabanzas, en los cánticos, en las oraciones, los testimonios y las intercesiones a favor de los necesitados. En el culto el creyente reafirma su identidad y permanencia en la fe en Cristo Jesús. De manera que si nosotros dejamos de congregarnos o dejamos de darle el culto a Dios o estar presente en los servicios, poco a poco nos vamos alejando y nuestra permanencia en Dios o nuestra fe se va debilitando. Por eso es importante estar siempre en los servicios. O sea que siempre hay necesidades, ¿verdad? Pero en cuanto a nosotros dependa y estamos bien, tenemos que estar recibiendo la palabra de Dios, porque es lo más importante, recibir la palabra de Dios. Aleluya. Como primer punto tenemos la adoración al Dios verdadero. La adoración al Dios verdadero. Y el inciso A del primer punto dice, los verdaderos adoradores. Gloria a Dios. Y como leímos, aleluya, en Juan, nuestra base bíblica viene en Juan, capítulo 4, dice el capítulo 4, versos 23 y 24. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, escuche esa palabra, Dios es espíritu, o sea que dice que Dios es espíritu. No es un espíritu ni es el espíritu, sino que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice el inciso A, dice los verdaderos adoradores. Dice que el cristiano rinde tributo a Cristo por ser Él el mediador del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. O sea que nosotros tenemos que entender que cuando venimos a este lugar, le traemos una adoración y una alabanza a Dios, porque Él es el medio, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el medio que Dios usó para reconciliar a Dios, lo santo, lo verdadero, el creador, con la humanidad, con nosotros que estábamos, dice, como dice en Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramada y esa muerte en la cruz del Calvario, nosotros fuimos reconciliados con Dios de nuevo. Y esa debe de ser una razón por la cual nosotros tenemos que rendirle alabanza a Él, porque por Él o a Él le debemos la salvación. Si ahora cada uno de nosotros es diferente o ahora vivimos en una esperanza, es por la misericordia de Dios, es por su gracia, es por su amor. Es que entonces tenemos que entender que le damos culto a Él porque Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El culto dice que es un homenaje que el adorador le tributa a Dios por medio de ceremonias, acciones de gracias y actos reverentes. El culto cristiano refleja él mismo, dice, la fe de la iglesia. Número 2, la adoración espontánea. O sea que la adoración espontánea es algo que tiene que salir del interior de nosotros para decir gracias, Señor. Para decir, Señor, te alabo, Señor, te amo, Señor, eres grande. O sea, tiene que salir de lo más profundo de nosotros. No nos tienen que decir, adore. No nos tienen que decir qué tenemos que decirle a Dios, sino tiene que salir del interior de nosotros. ¿Por qué? Porque un corazón agradecido no necesita que le digan qué tiene que hacer. Porque está agradecido con su Hacedor, está agradecido con su Salvador. Porque ¿quién que nos hace un gran bien
o qué somos nosotros para no estar agradecidos con nuestro Dios? Algo espontáneo tiene que salir. Por eso no nos tiene que decir cuando viene un predicador, ¿verdad? Y siempre dice, no se siente sobre alabanza, dele un aplauso, diga amén. O no, no tiene que ser así. Tenemos nosotros que sacar de nuestro interior un aleluya, un gloria a Dios, un amén, una alabanza que glorifique el nombre de Dios por las maravillas que ha hecho por nosotros. No tiene que ser algo que se nos pida hacer, porque si se nos pide, entonces ya no es una alabanza espontánea. Ya no es algo que sale del interior de nuestro corazón. Ya no es algo que decidimos hacerlo por voluntad propia, sino es algo impuesto. Y lo que se impone a veces se hace nomás por cumplir. Y no venimos aquí por cumplir, venimos porque estamos agradecidos. Adoramos a Dios porque tenemos agradecimiento en nuestro corazón. Aleluya. Entonces, gloria al Señor. La adoración espontánea y el regocijo bajo la unción del Espíritu Santo. La adoración auténtica es siempre expresión de la fe y de la gratitud a Dios. Nuestra fe confesada, sometida. Escuche esto, nuestra fe es confesada, sentida, la sentimos, la vivimos y la cantamos. Nuestra fe, gloria a Dios, dice que es confesada, sentida, vivida y cantada y expresada junto a la iglesia en el culto cristiano. En la vida comunitaria de la iglesia, el creyente pentecostal participa celebrando el culto de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Dice que Jesús informó a la mujer, porque esto es este pasaje, el pasaje, o sea, estos versículos corresponden al pasaje donde Jesús habló o dialogó con la mujer samaritana. Entonces, en los versículos 23 y 24, dice que Jesús informó a la mujer. Dice que con la venida de él, con la venida de Jesús, Dios ya no tenía un cierto lugar en la tierra para ser adorado. Ahora los que crean en el Señor Jesús pueden adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. La verdadera adoración significa que un creyente entra en la presencia de Dios por la fe. Y ahí alaba y adora, gloria al Señor, a Dios. Puede que esté, escuche esto, puede que esté en una cueva, puede que esté, gloria a Dios, en una cárcel, o puede que esté solo, pero su espíritu puede presentarse ante Dios en el santuario celestial por medio de la fe. De manera que no importa dónde esté el creyente o el que cree en Jesús, por medio de su fe va a poder adorar. La Biblia nos dice un pasaje que Pablo y Silas estaban encerrados, pero las paredes, la cárcel, el lugar donde estaba, no le impedía adorar a Dios. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Nosotros debemos de aprender de la Escritura que como verdaderos cristianos, nosotros podemos adorar a Dios postrados en una cama, temblando de frío, con fiebre, con calentura, enfermos, en un hospital, en la cárcel o donde estemos. Que por eso Dios dice que está buscando verdaderos adoradores. O sea que no importa el lugar donde esté, si nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo, podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia y por fe creemos que Él nos va a escuchar. Que Él nos escucha en nuestras oraciones. Y Dios está buscando esas personas. Dios está buscando, gloria al Señor, que le adoremos en espíritu y en verdad. Jesús también dice que anunció a la mujer que desde ahora la adoración al Padre sería en espíritu y en verdad. Dice que el pueblo judío había reducido el culto a las formas y ceremonias externas.
pensaba que al adherirse religiosamente a la letra de la ley y cumplir ciertos rituales, estaban adorando al Padre, como quien dice, ¿verdad? Venimos a la iglesia, leemos la palabra y amén, amén, y nos vamos. No por el hecho de nosotros escuchar la palabra, no por el hecho de nosotros escuchar un sermón, quiere decir que estamos adorando a Dios, sino que tiene que salir de nosotros, de lo más profundo de nuestro corazón, que donde quiera que nosotros estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en donde quiera que nos encontremos en nuestro diario vivir, tenemos que adorar a Dios, tenemos que exaltar su nombre, tenemos que rendirle esa adoración y ese culto a Él, porque solo Él se merece la gloria y la honra. Por eso aquí se nos predica, ¿qué hace usted cuando nadie lo ve? ¿Está viviendo una vida consagrada a Dios o vive a la manera suya? Entonces Dios está buscando que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorarle en espíritu y en verdad? Es que seamos verdaderos. En otras palabras, que seamos sinceros. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Dios conoce lo que nosotros pensamos. Entonces, de manera que Dios quiere que le adoremos de verdad, que podamos venir delante de Él así como estamos y que le pidamos a Él lo que queremos que Él haga con nosotros. Porque dice la palabra del Señor que antes de que nuestra boca se abra, Él ya conoce lo que nosotros vamos a decir. Entonces no podemos esconder nada delante de Dios, y Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Entonces dice que ellos habían optado por adorar lo que se miraba, o sea, lo externo. Pero, gloria al Señor, dice que pero lo de ellos no era un culto del espíritu, era algo externo, no interior. Sus cuerpos podían, dice, estar inclinados hasta el suelo, pero sus corazones no eran rectos para con Dios. Quizás dice que estaban oprimiendo a los pobres o empleando métodos comerciales engañosos. O sea que Dios nos ve aún en nuestros tratos. Dios nos ve en todo, y en todo tenemos que darle alabanza a Dios. En todo tenemos que adorar a Dios. Aleluya, en todo tiempo, en todas nuestras acciones, en nuestros negocios, en nuestros tratos, cómo tratamos al hermano, cómo nos comportamos en donde quiera que estamos. Y de esa manera nosotros adoramos a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Dice que los samaritanos, en cambio, dice que tenían una forma de culto que era falsa. No tenía autoridad escrituraria, o sea, no tenían una escritura. Dice que habían iniciado su propia religión y estaban cumpliendo ritos que ellos se habían inventado. Así, cuando el Señor dijo que la adoración había de ser en espíritu y en verdad, estaba reprendiendo a judíos y a samaritanos, pero estaba también informándoles de que ahora que él sería, dice que ahora que él estaba o había llegado, sería posible para los hombres llegarse a Dios por medio de él, en una adoración verdadera y sincera. Dios está interesado en la adoración de su pueblo. Dios, dice, es espíritu. Es una definición del ser de Dios. Él no es un hombre, o él no es hombre o sujeto a los errores y limitaciones de la humanidad. Tampoco está limitado a un lugar en cada ocasión. Dice que es una persona invisible que está presente en todas las partes al mismo tiempo, que es omnisciente y todopoderoso. Por ello, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No debe de haber ficción ni hipocresía, no debe de haber pretensión ni religiosidad. O sea que, como Dios todo lo conoce, nosotros no podemos venir como mecánicamente o por costumbre a hacer las cosas, sino que Dios quiere que de verdad vengamos y le adoremos. De verdad vengamos y nos postremos delante de Él. Que nosotros de verdad
vengamos, como dijo el rey David en el Salmo 51, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y que al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, Dios quiere que nosotros vengamos y nos asinceremos delante de Él. Que vengamos con ese corazón dispuesto a adorarle. Y si nos duele algo, decirle, Señor, me duele. Señor, no me gusta. Señor, mira, esto me hace falta. El otro también me hace falta arreglar esto y lo otro. Sincerarnos delante de Él. Porque cuando vamos a venir con ese corazón así sincero, entonces es sencillo. Es como nosotros, cuando vemos a una persona que reconoce su error. Vemos que una persona va, máxime nuestros hijos, cuando cometen un error y nosotros vemos que tiene deseo de aprender y reconoce que se equivocó, vemos su sinceridad cuando viene sincero y habla con la verdad. Pero también vemos cuando dice, está bien, lo voy a hacer. Nomás para que el papá esté ahí contento, ¿verdad? Como quien dice, para que no diga nada el viejo. O para que la viejita no esté murmurando allí. Dice, pues está bien, sí lo voy a hacer. Pero la pregunta es, ¿el hijo engañará al papá o a la mamá? ¿Verdad que no? ¿Cómo vamos a engañar a Dios nosotros entonces? Nosotros vamos a venir delante de Dios con un corazón sincero. Porque si no venimos con un corazón sincero, si nosotros los hombres no nos podemos engañar entre nosotros, imagínense Dios. Dios que conoce. Él quiere que nosotros vengamos con un corazón sincero delante de su presencia y que le rindamos adoración con dice, en espíritu y en verdad. Ahora, dice, el culto pentecostal, dice, se destaca por las siguientes características. Número 1, la oración ferviente. ¿Verdad? Siempre recalcamos que en otros lugares las oraciones son así, bien apaciguadas. Pero a nosotros nos gusta el ruido, ¿verdad? Nos gusta exclamar y gritar y gloria a Dios y hasta dejamos sordo al que está al lado. Pero nosotros entonces tenemos eso que nosotros somos espontáneos en la adoración, ¿verdad? Dice la oración ferviente y espontánea. La predicación apasionada, ¿se da cuenta cuando viene un predicador y empieza a predicar y todos entramos en esa emoción, no es una emoción, sino es en ese ambiente que es a través del Espíritu Santo que nosotros también sentimos por la palabra de Dios, el poder de la palabra que llega y redarguye el corazón, nos trae a convencimiento. Entonces, dice, el canto alegre, cuando cantamos, ¿verdad? Hasta usamos instrumentos de música para cantar, panderetas, güiros y un montón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ese ambiente, a adorar a Dios de esa manera. Gloria a Dios. Y los testimonios, dice. En el culto, el creyente espera recibir un mensaje poderoso de la palabra de Dios que satisfaga sus necesidades espirituales. Ahora, esto quiere decir que cuando la palabra es dada, es responsabilidad de nosotros prestarle atención a la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros atesorar la palabra de Dios, porque de lo contrario, vamos a pasar mucho tiempo y no vamos a pasar de donde estamos. En la palabra del Señor, en la Biblia, dice en el capítulo 8 de Nehemías, dice, verso 1 en delante, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Se imagina usted cómo sería nuestro servicio si cada uno de nosotros viniera enteramente con ese propósito de escuchar la palabra de Dios? Y no viniéramos a distraernos, y no viniéramos a la iglesia a hablar mucho, y viniéramos con ese entendimiento que ahí dice la palabra de Dios, que cómo se juntaron como un solo hombre en la plaza. Y dice el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. O sea que los niños entienden también. Todos los que podían entender. Gloria a Dios.
Entonces, bendito Dios, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta y de las aguas desde el alba hasta el mediodía. Nosotros con una hora ya estamos a ver a qué hora termina el pastor. Y no ha terminado el servicio y mire, y nos vamos. Así. La pregunta es, ¿habrá propósito de escuchar la palabra de Dios? ¿Tenemos ese deseo? O sea, esto nos enseña que nosotros tenemos que venir con ese deseo. Dice, desde el alba, gloria a Dios, dice, desde el mediodía, dice, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas. Desde el alba, supongamos que son las 6, hasta el mediodía, 6 horas. Bendito Dios, 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, dice, de madera, que habían hecho para ello. Y dice el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojo de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo durmiendo, hablando. ¿Cómo estuvo el pueblo? ¿Y qué es estar atento? A ver a qué horas habla. A ver qué es lo que va a decir. ¿Te das cuenta? Eso es estar atento. Venimos a lo que venimos a prestarle atención a la palabra de Dios. Ese es el propósito principal de venir a la iglesia. Prestarle atención a la palabra de Dios. No es cantar por cantar. No, es lindo cantar, es parte, pero lo más importante es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces dice el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Verso 7 dice, y los levitas, gloria a Dios. Verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y escuche esto que me llamó mucho la atención y dice, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que nosotros tenemos que decirle pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Porque muchos mensajes vamos, venimos, viene y lo mismo, pero no pasamos de donde estamos. No hay un cambio en nuestra vida. Entonces yo me ponía a pensar y es que porque no le hemos puesto entendimiento a la palabra. No le hemos puesto el empeño, el deseo. Porque cuando usted y yo queremos aprender algo, le ponemos empeño. Por eso es que quizás tal vez por eso reprobamos siempre. Siempre que viene una prueba, la reprobamos. Porque nuestro empeño todavía no está, nuestro sentido, nuestra atención en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la Biblia, o sea, la palabra de Dios es vida. Y nuestra vida, como no está llena o no tenemos pasión por la palabra, pues por eso es que siempre andamos, bajos. No estamos todavía, no alcanzamos una estatura. ¿Por qué? Porque no nos interesamos mucho en la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, parte principal del servicio del culto pentecostal es poner atención a la palabra de Dios, recibir la palabra de Dios. Si nos golpean, o sea, si la palabra nos golpea, no si nos golpea, si la palabra nos golpea, es por nuestro bien. Es por nuestro bien, enderezate, mi hijo, ya deja eso, supera lo otro. Mira, la palabra es, a través del Espíritu Santo es lo que hace, redarguye nuestros corazones. Dice que la palabra es como martillo que golpea la roca. Es como espada que corta, saca, ¿sabe qué? Saca filete.
Y cuando estamos muy carnudos, nos filetea, ¿verdad? Nos quita lo que nos está sobrando, lo que nos estorba, lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja ir más adelante. Es la palabra la que nos va formando. Nos va formando. Entonces tenemos que presentarnos nosotros cuando venimos a la casa de Dios con a estar atento a la palabra de Dios. Porque aquí no venimos a platicar. Para platicar nos vamos allá al waffle a tomarnos un cafecito y conversamos. Amén, pastor. Muy rico. Cafecito ahí y allá conversamos. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios debemos de prestar completa atención, porque si usted no se da cuenta, yo me he fijado en esto, que cuando nosotros hablamos, interrumpimos al que está poniendo atención, interrumpimos al que está detrás o interrumpimos al que está delante, porque le estorbamos con nuestro juicio. Bendito Dios. Entonces, parte principal del culto pentecostal es la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gloria al Señor. Entonces, para pasar a nuestro segundo punto, no sé si alguien tenga, diga mi hermano. También para leer una parte de la escritura que habla sobre eso del capítulo 15 de Primera de Samuel. Capítulo 15 de Primera de Samuel, cuando Samuel estaba hablando a Saúl, le dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Los que saben la historia de Samuel, cuando fue a Amalek, él le dijo que destruyera todo, lo matara todo, incluyendo las vacas, las ovejas. Y Samuel hizo todo lo contrario, por no estar atento a las palabras de Jehová. Samuel le dice, y Samuel dijo, esto es en el versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los calderos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gracias por esa aportación. Aleluya. Mi hermano Carlos también. Amén. Yo tengo una pregunta, pero no sé si el pastor está en condiciones de responder. Pastor, acá en Juan 23 habla de los verdaderos adoradores. Esto es un llamado para todos, ¿verdad? Pero aquí está dividido en dos grupos. Entonces, todos somos, para todos es este llamado, pero la pregunta es, ¿por qué no estamos respondiendo a este llamado si venimos a la iglesia y escuchamos la palabra? ¿Por qué no todos responden a este llamado? Sería una respuesta bastante extensa. Son muchos elementos. Los elementos que podemos considerar es que no todos ponen atención a la palabra de Dios. Al no poner atención a la palabra de Dios, no la aprenden y no la aplican. El que no aplica la palabra de Dios, el que no interioriza la palabra de Dios y absorbe el momento de adoración en la iglesia, el que no tiene un agradecimiento en el corazón para dar una alabanza espontánea en la iglesia, se pierde del culto, se pierde de la palabra y como dice mi hermano ahorita, viene solo como por cumplir. Entonces, en ese momento, pues la palabra se hace nula. Es como que la palabra no funcionara porque la persona cerró el corazón. Cualquier cosa que le pase en la iglesia, cerró el corazón
y la palabra no puede entrar al corazón. Y la palabra que no entra al corazón no hace efecto. Otro elemento es por la falta de fe. A veces venimos a la iglesia solamente religiosamente. Venimos, como siempre yo digo, a sacar tarjetas. Entonces no hay una devoción personal en su casa y no traen nada, vienen vacíos de alabanza para la iglesia. Y como no tienen fe, no creen que Dios les responde a sus oraciones, Dios no hace nada con su vida, con su familia. Por lo tanto, pues vienen como sin expectativas, sin sueños, sin esperar nada de Dios. Por eso es que la palabra se hace nula. Cuando los israelitas salieron de Egipto, por eso mismo la palabra no hizo efecto en la siguiente generación de cuando Josué murió y los ancianos que le siguieron a él, que le sobrevivieron, porque no tenían fe en la palabra del Señor, y tenían fe en lo que la ley de Moisés les había hablado, ¿verdad? Por tanto, no había una devoción personal, no había un agradecimiento. A veces consideramos que Dios tiene que hacer algo bien grande, para poder mostrar un corazón, para poder tener agradecimiento en el corazón. Y cuando Dios hace algo pequeño, como que eso es insignificante. Pero cuando somos agradecidos, igual que cuando somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos bendice. Cuando somos agradecidos por lo poco que Dios ha hecho, es como darle fertilizante a que Dios haga cosas más grandes con nosotros. Yo conozco gente que estuvieron al borde de la muerte o que estuvieron muertos, ¿verdad? En el hospital, y son de las personas que hacen menos en la iglesia, son los que menos alaban a Dios, son los que menos se preocupan por darle una alabanza a Dios así espontánea y hacer una fiesta cuando vienen a la iglesia. Yo creo que necesita que Dios les mate a alguien, les quite a alguien, y los mantenga medio año en el hospital. No sé, creo que necesitan que Dios haga algo así bien extremo, para que cuando lleguen aquí no les importe quién escucha, quién no escucha, y puedan adorar a Dios con libertad. O a lo mejor necesitan que irse al mundo y sufrir otra vez en el mundo, y sufrir otra vez los latigazos del diablo, para venir corriendo a la iglesia y decir, esto es cierto, que esto no es un juego, esto hay que hacer una fiesta. Yo creo que por eso son las cosas, y la iglesia lastimosamente está dormida, y por eso es que hay muy poca reacción de la iglesia. Hay mucha indiferencia en la iglesia, mucho corazón endurecido, mucho corazón como con callos cauterizados, que no quisieron pasar el proceso de sanidad correcto, y solamente como que usaron un cautín para quemar la herida por fuera, pero por dentro nunca sanó. Entonces, creo que todos esos elementos afectan a la iglesia de este tiempo, por lo cual no se reacciona así. Ahora, si identificamos el problema, los que no tenemos ninguno de estos síntomas, deberíamos de ser los que adoramos a Dios espontáneamente en la iglesia, y que Dios nos use para contagiar a los que están en la iglesia con estos síntomas. Yo creo que esas son las razones principales. Eso, y aparte, ¿verdad? Que si se normaliza el pecado en la iglesia, en la persona, si se normaliza el pecado, definitivamente el Espíritu Santo se contrista. Y si contristamos a aquel que nos está ayudando a sobrevivir en este mundo y nos está llevando a parecernos a Cristo, no tenemos más ayuda, y por eso la iglesia se endurece también. Amén. Yo le bendiga. Perdona que lo cometa pequeño. Está bien, pastor. Gloria al Señor. Aleluya.
Así es que son muchos los elementos y para eso, pues, como esto, gloria al Señor, se requiere mucho tiempo, ¿verdad? Porque este es un tema, solo este punto es un tema muy extenso. Aleluya, así van a pasar mis hermanos de gloria al Señor a coger la ofrenda. Gloria al Señor. Así pasamos a nuestro segundo inciso del primer punto, gloria al Señor, y dice el poder de la oración. Ahora vamos a ver el poder de la oración. O sea que, gloria al Señor, dice que como la oración debe de ser ferviente, y al ser ferviente no estamos hablando mucho de hablar muy duro, ¿verdad? O de alzar la voz, sino una oración ferviente también es la constancia en que nosotros oramos. O sea, con qué constancia o con qué, ¿cómo se dice? Continuidad nosotros oramos. ¿Qué tanta importancia le damos nosotros a la oración? Dice el poder de la oración, y viene en Hechos 4:31, dice, gloria al Señor, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que uno de los puntos importantes para que nosotros, gloria al Señor, tenemos que orar, o por los cuales tenemos que orar, es pedirle a Dios que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu Santo, que nos llene de su gracia, que nos llene de su bondad, que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne, el que nos ayude a seguir hacia adelante. Dice, la oración es un diálogo con el Dios de la vida. Es un encuentro íntimo con el Padre Celestial en Cristo Jesús. Con la oración, el cristiano, número uno, da gracias a Dios. ¿Por qué? Pues decimos que hacemos culto en agradecimiento a Dios por nuestra salvación. Entonces, hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. O sea que cuando también vienen las cosas que no nos gustan, hay que darle gracias a Dios. Dad gracias a Dios por todo, dice la palabra del Señor. O sea, cuando algo no nos gusta, gracias Señor, porque quizás no era tu voluntad. No me gustó, pero gracias Señor. Esto es parte del agradecimiento. Dice, su presencia continua, su cuidado amoroso, impartiéndonos fortaleza con el Espíritu Santo. La oración debe de ser ofrecida en el nombre de Jesús. Según San Juan 14:13, con la convicción de que será escuchada por los méritos de Cristo. Tener fe en el poder transformador de Cristo es esencial para ofrecer una oración efectiva. O sea que cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, tenemos que venir con fe. Tenemos que interiorizar la palabra de Dios que dice que Él va a transformar nuestro lamento, nuestra tristeza en gozo. Tenemos que venir con esa confianza delante del Señor y que Él va a transformar nuestros pensamientos, que Él va a regenerar nuestra vida, Él va a renovar, nos va a dar nuevas fuerzas. Con esa fe tenemos que venir delante del Señor. Dice que Pablo exhortó a los creyentes diciéndoles, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que en nuestras oraciones, nosotros tenemos que no solo decir, dame, dame y dame, sino que nosotros tenemos que interceder unos por otros. Señor, bendice a mi hermano. Señor, dale fortaleza a mi hermano. Entonces, y miren, hermanos, cuando nosotros vivimos o tenemos una vida de oración, nosotros sentimos cuando alguien tiene necesidad. Podemos percibir a través del Espíritu Santo cuando hay una necesidad o cuando alguien está pasando un problema.
Y Dios mismo nos hace sentir el orar o el interceder por el hermano o por la necesidad que nosotros podemos ver. La oración puede ser motivo de acción de gracias, de súplica e intercesión o petición de ayuda. Orar es creer que Dios está atento para recibir la adoración y alabanza del adorador y satisfacer las necesidades del creyente y atender sus intercesiones a favor de otros. La acción intercesora es la acción de quien busca el bien de otro para conseguirle un beneficio o gracia divina. Entonces, gloria al Señor. Dice este versículo que cuando acabaron de orar, dice, el lugar tembló. Una expansión, dice, física del poder espiritual presente. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, indicando la obediencia de ellos al Señor, su andar en la luz, su entrega a Él. Siguieron hablando con denuedo la palabra de Dios. En clara respuesta a su oración, según el versículo que leímos, dice que en el libro o en Hechos, dice, gloria al Señor, bendito Dios, se nos recomienda o se nos pide que nosotros oremos a Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios con fervencia, con un fervor grande, que Dios nos llene de su presencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para hablar. Solo cuando tenemos un especial temblamos. O cuando estamos aquí al frente como que pesa estar aquí o como que tenemos algo. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios, pedirle que nos llene o pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia para tener valor para hablar. Tenemos que pedirle, gloria al Señor, que nos llene de su presencia para tener la gracia de servir. Nosotros no somos muy serviciales, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia para servir en donde quiera que estemos, para servir bien, no servir por cumplir. También tenemos que pedirle a Dios a través de la oración, dice, para pastorear. Nosotros no somos pastores de una congregación, ¿verdad? Pero somos sacerdotes de nuestra casa. ¿Cómo nosotros estamos comportándonos? En donde quiera que estemos, tenemos que ser ejemplo y para enseñar, ¿verdad? También a nuestros hijos. También tenemos que pedir la dirección al Espíritu Santo a través de la oración para reprender. Imagínense usted, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando nos encontremos o que tengamos que llamarle o querer exhortar a alguien? Necesitamos la gracia de Dios. Porque si no, no vamos a... ¿Y cómo vamos a reprender un demonio? Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa comunión íntima con Dios. Porque ¿cómo? ¿Cómo vamos a reprender? Y dice que tenemos que tener la unción del Espíritu Santo aún para morir. Y usted dirá, ¿pero cómo? Busque conmigo Hechos capítulo 7, verso 55. Gloria a Dios. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo, no solo para dirigir, para servir y para, gloria al Señor, pedir por otros o interceder por otros, sino también hasta para morir. Vea cómo dice el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Y cuando Esteban vio eso, ¿qué estaba pasando con él? Entonces, nosotros tenemos que tener la unción del Espíritu Santo, tenemos que estar viviendo una vida de oración para nosotros poder enfrentar los problemas de la vida. Nosotros sabemos por las Escrituras que la iglesia va a ser perseguida. Si nosotros no tenemos el verdadero, gloria a Dios, si nosotros no somos verdaderos cristianos, verdaderos seguidores, llenos de la presencia de Dios,
no vamos a aguantar ni olvídese, hermano, no vamos a, como dicen ahí, ni el primer round. Es más, nosotros nos vamos a entregar unos a otros. Si nosotros no vamos a tener la convicción del Espíritu Santo o del poder de Dios para poder vencer, no vamos a poder resistir. Por eso es necesario tener una vida de oración. Es necesario, dice que la iglesia debe interceder por medio de la oración en favor de los creyentes. O sea, nosotros como iglesia no solo debemos de orar unos por otros, sino también debemos de orar por los conocidos que también son creyentes, por otras iglesias que también glorifican a Dios. Dice, los primeros cristianos, dice, por los creyentes y por los no creyentes, por los que han de venir, por los que todavía no conocen a Cristo o por los que se han ido de la iglesia. Debemos de interceder y de orar por ellos. Es el trabajo de la iglesia. Dice que los primeros cristianos, mientras oraban, veían la gloria de Dios. Dice, el Señor se manifestaba sanando, liberando y añadiendo nuevos creyentes a la iglesia. Nosotros nos hace falta muchas cosas. Entonces, para empezar, tenemos que hacer como lo que dijeron los discípulos a Dios. ¿Cómo le dijeron los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Si no sabemos cómo pedir, es necesario que le digamos a Dios, Señor, enséñanos a orar. ¿Por dónde empezar? Lo importante es empezar. Y si no sabemos cómo empezar, pidámosle a Dios cómo, que nos enseñe cómo empezar. ¿Cómo empezar? Porque si usted le pregunta, ¿y cómo empiezo? Aleluya, bendito Dios. Yo sé que el tiempo es rápido, pero quisiera tocar por encima el segundo punto. Y el inciso A dice, ofreciendo a Dios un culto racional. Este es bien extenso, gloria al Señor. Y dice Romanos 12:1, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es un culto racional? Dice que es la convicción que posee el adorador de que por el sacrificio perfecto de Cristo se puede servir a Dios vivo y entrar confiadamente al trono de la gracia divina, según Hebreos 4:1. En nuestra nueva vida en Cristo tenemos acceso personal a Dios por medio de Cristo. Podemos profundizar en nuestra relación con Dios y adorarle en comunión con los demás creyentes. Este es un culto racional. Dice el inciso A, ofreciendo a Dios un culto racional. Los elementos litúrgicos que dan expresión al culto cristiano son una manifestación de la fe de la iglesia. El culto, escuche bien esto, gloria a Dios, dice, el culto no depende de la religiosidad o condiciones del local, sino de la devoción de los adoradores. Entonces, esto nos enseña que nosotros no solo debemos de venir o adorar porque la música está buena. Oh, no, hoy no estuvo bien la alabanza. No tenemos que venir con esa expectativa. Tenemos que venir con esa devoción de adorar a Dios, haya música o no haya músicos o no hayan bonitas paredes, buena presentación o no haya. Lo que nos rodea, de eso no depende nuestra adoración. Nuestra adoración tiene que depender de nuestro interior, de nuestro agradecimiento, de nuestra convicción hacia Dios. No depende de quién va a venir. No depende de quién va a venir.
que hay buenos predicadores, gloria a Dios, que hay quien Dios los usa, gloria a Dios, pero de Él no depende mi alabanza, porque Él no va a estar cuando yo voy a estar solo, Él no va a estar cuando yo voy a estar en problemas. Quien va a estar es Cristo y Él merece mi alabanza y mi adoración. Por eso es que recalca y dice que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no dependemos de lo que nos rodea, dependemos de nuestra entrega, de nuestra devoción, de nuestra intención y de nuestra, gloria al Señor, obediencia. Que vengamos con ese razonamiento a adorar a Dios, que vengamos con esa intención de a buscar a Dios. Gloria al Señor. Así que, de aquí en adelante, vengamos con ese deseo de adorar a Dios. Vengamos con ese deseo, con ese propósito. Miren, hermanos, si nosotros venimos con ese deseo, aunque estemos en problemas, aunque estemos en dificultades, que la dificultad no sea más grande que nuestro Señor. Que el problema no sea más grande que el venir a adorar a Dios. Aunque no haya dinero, aunque no haya bienes, aunque no hayan cosas pasajeras, porque todo va a pasar, todo se va a terminar. Aunque no haya, tenemos que venir y exaltar el nombre de nuestro Dios. Tiene que ser nuestro deseo tiene que ser buscar a Dios de verdad, buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque si nosotros oramos y tenemos una vida de oración, nosotros vamos a poder darle una adoración espontánea a nuestro Dios. Vamos a venir preparados para exaltar su nombre. Entonces, cantamos aquel corito que dice: yo le adoro lunes, martes y miércoles, jueves, viernes, sábado también, y al llegar el domingo también, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa convicción en nuestros corazones, adoremos a Dios a cada instante, a cada momento de nuestra vida, porque Dios está buscando que no solo seamos pentecostales de bulla, sino que seamos pentecostales de corazón. Pongámonos de pie, hermanos, y espero que hayamos aprendido algo esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito eres Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Bendito Dios. Aleluya. Así los músicos pueden ir tomando su lugar. Gloria al Señor. Padre eterno que estás en gloria en esta mañana, Señor, te damos gracias. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Padre, porque solo tú eres merecedor de alabanza, merecedor de toda adoración, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Dios mío. Gracias. Mira, Dios mío, tu palabra que nos está llevando, Señor, nos está tomando de la mano, Dios mío, y que tu Espíritu Santo, Señor, quiere habitar en medio nuestro, Señor. Avívanos en estos tiempos, Padre, para que nosotros podamos, Dios mío, acercarnos a ti confiadamente. Llénanos de tu presencia, Señor, llénanos con tu gracia, que tu poder rebose nuestros corazones, Señor. Rompe los yugos y las cadenas, Señor, que nos impiden darte una alabanza, Señor, de todo corazón, Padre amado. Bendice a tu pueblo, Señor. Exáltate en medio de la alabanza, Padre, y permítenos glorificar tu nombre con toda la fuerza de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor.